sociedad. Es decir, que en la pregunta número 5, la respuesta correcta es la D. ¿Alguien más contestó la pregunta de una manera diferente? No, profe, yo contesté la D, la 5. La D, perfecto, listo. Entonces, con respecto a la pregunta 6. ¿Todo bien? ¿Cómo? Con No había respecto a la escuchado pregunta bien. número 6, dice, ok. En las últimas décadas del siglo XX y en la que se inicia el siglo XXI, se ha incrementado el desarrollo de los medios de comunicación y transporte, facilitando los contactos y desplazamientos a larga distancia. Paralelo a ello se da la reafirmación o pérdida de identidad por parte de algunos grupos humanos. En esta afirmación se hace referencia al fenómeno de la globalización, que es el último concepto prácticamente que nosotros vimos, ¿cierto? Que es básicamente cuando la globalización, cuando estamos hablando de globalización, encontramos que en el siglo XXI prácticamente lo que hemos hecho es desarrollar los medios de comunicación y transporte y hemos facilitado de alguna manera los contactos y no solo nacional, sino también internacional. Paralelo a ello decimos entonces que se puede dar la reafirmación o pérdida de la identidad por parte de unos grupos humanos justamente por esa capacidad de permitir que otras personas puedan suministrarles a ellos información. Para Estefanía, la respuesta de la 1, ¿cuál era? Para la respuesta de la 1 es la A. Correcto. En la pregunta número 6, todos respondieron que la 6 era la B. Profe, yo contesté la B, sí, la 6. Perfecto. Listo. Profe, yo puse la C. Tú pusiste la C. ¿Y por qué pusiste la C? Estamos locos, Lucas. No entendí muy bien. Okay. Listo. Entonces, ¿qué es el ultraliberalismo? Pues como para despejar la inquietud, ¿cierto? El ultraliberalismo básicamente es el liberalismo, pero de una manera, digamos, un poco más extrema, ¿cierto? ¿Extrema en qué sentido? En que plantea que los mercados deben ser, por ejemplo, completamente abiertos, plantea desarraigarse completamente de la doctrina, por ejemplo, de la religión y de la influencia que tiene la religión sobre nuestro medio. Plantea además que nuestras fronteras pues básicamente deben estar un poco más abiertas y más amplias, que el mercado internacional debe ser muchísimo más abierto de lo que ya es decir, plantea, digamos, mayor liberación o mayor libertad en cuanto a la vida personal, ¿cierto? Pero también en cuanto a los mercados económicos, en cuanto a las fronteras políticas que se han establecido. Entonces, pero más allá de eso, ¿cierto? En la pregunta número 6, no nos están hablando como desde esa perspectiva política, sino como tal el fenómeno en el cual las personas nos podemos socializar como tal. Por tanto, no es la C en ese sentido, porque no estamos hablando básicamente de una doctrina de tipo político, sino más bien el intercambio que se presenta entre las personas y cómo entre nosotros mismos nos retroalimentamos, ¿cierto? En la pregunta número 7 dice, teniendo como referencia el mapa, la concertación y consolidación de los límites marítimos de Colombia en el Caribe debería hacerse a través de negociaciones bilaterales con países como. La respuesta correcta para la 7 es la B. Es decir, que se deben hacer negociaciones bilaterales con países como Nicaragua, Jamaica y Venezuela. ¿Todos respondieron de esa manera? ¿Hay alguno que tenga alguna inquietud? No, profe, yo coloqué en la 7, coloqué la D. En la 7 colocó la D. Ok. Entonces, No que no para entendí bien responder... lo de las medidas. Exacto. Para responder bien, ¿cierto? Esta pregunta, ¿qué se debía hacer? Debajo del cuadro, ustedes están viendo, si yo muevo el mouse, ustedes lo están viendo.
Si yo muevo el mouse de mi computador, ¿ustedes lo ven? Profe, no, yo no lo veo. No, listo. Entonces es una dificultad del Zoom, de la plataforma. Listo. Entonces, en la pregunta número 7, ustedes están identificando que están los mapas, ¿cierto? Y debajo ven dos lineecitas, una línea continua que dice tratado bilateral y debajo hay una línea discontinua, es decir, como separados los punticos, que dice reclamaciones. Para poder contestar de la manera adecuada esa pregunta que había que hacer, teníamos que tener claro esas dos convenciones. Entonces, donde las líneas están completamente continuas, quiere decir que ahí ya no hay que hacer ningún tipo de tratado bilateral porque el tratado bilateral ya está dado, o sea, ahí no hay objeto a ninguna reclamación. Donde sí hay que entrar a hacer los acuerdos bilaterales es donde las líneas están discontinuas, es decir, donde las líneas están como separaditas entre sí. Entonces, si empezamos a seguir, por ejemplo, para de poder dilucidar cada una de estas respuestas cuál era, pues entonces hagamos el ejercicio de descartar. Empecemos por la A, ¿cierto? La A dice Venezuela, Panamá y Honduras. Si nosotros vamos y miramos entonces entre Colombia y Venezuela, que identifican a Colombia y a Venezuela, ¿cierto que sí? Identificaron a Colombia y a Venezuela. Listo. Entonces, Sí, si profe, ustedes sí. identifican, perfecto. Entonces, si ustedes identifican a Colombia y Venezuela, se van a dar cuenta que efectivamente hay un objeto de reclamación en un pedacito arriba en la parte alta de la Guajira. Entonces decimos, ok, listo. Entre Venezuela y Colombia sí hay objeto de reclamación. Listo, ya sabemos sobre qué país tenemos que empezar a mirar opciones. Todos los que tengan Venezuela son posibles opciones de respuesta, porque al menos una ya nos dio que había un objeto de reclamación, ¿cierto? Pero entonces sigamos. Luego van y dice Panamá, ¿cierto? Entonces, si nosotros vamos e identificamos Panamá, que en mi computador Panamá se encuentra ubicado específicamente al lado izquierdo de la pantalla, entonces vamos a ver que las líneas entre Colombia y Panamá, que hay una sola línea que es como de manera escaladita, está completamente continua, ¿cierto? Y si está completamente continua la línea, quiere decir que ya está claro qué parte es de Colombia y qué parte es de Panamá. Eso quiere decir que ya no hay objeto a ningún tipo de reclamación, ¿cierto? Entonces, Panamá no da. Y si ya uno solo de esos países no da, entonces, ¿qué quiere decir? Que esa no es, ¿cierto? Porque todos tienen que encajar perfectamente. Entonces, ya por descarte, la opción A no es. Entonces nos siguen quedando todavía la B, la C y la D. Empecemos a descartar entonces, por ejemplo, con la C. La C nos dice Haití, Nicaragua y Venezuela. Ya sabemos que Venezuela sí. Y tenemos que ir a ver con Nicaragua. Si ustedes van y miran, efectivamente, el mapa se encuentra, entonces se encuentran Panamá, Costa Rica y Nicaragua. Y por aquí arribita de Colombia, al lado izquierda de Colombia, hay dos islitas pequeñitas que dice San Andrés, Colombia, ¿cierto? Ahí van a ver en el mapa, dice San Andrés, Colombia. Y detrás de donde dice San Andrés, Colombia, hay una línea discontinua, es decir, así los punticos separaditos. Entonces, en ese orden de ideas, ¿qué decimos? Ok, hay un objeto de reclamación también con Nicaragua. Es más, por cultura general lo deberíamos de saber. Sabemos que desde hace unos años se estaba resolviendo un litigio que había entre Colombia y Nicaragua por una cantidad de mar. Y sabemos también que el Tribunal de la Haya, que es un tribunal internacional, resolvió a favor de Nicaragua, concediendo parte de esa agua a Nicaragua y quitándola a nosotros. Y luego, pues estamos pendientes de que Nicaragua está presentando nuevamente una reclamación o tiene intención de presentar una reclamación para quitarnos básicamente a San Andrés y Providencia y quedarse también como que hace parte del territorio de ellos. Entonces, por este lado, ya sabemos que también con Nicaragua hay efectivamente una reclamación, pero en la opción C, hay una palabrita, Haití.
ustedes identificaron dónde está Haití dentro de toda esta, dentro de todo este mapa. Si ustedes miran en la parte superior, ¿cierto? En la parte así, derecho, en toda la parte superior de Colombia hacia arriba, como de la Guajira derecho hacia arriba, van a encontrar Haití y República Dominicana. Las dos son unas islitas que están pegaditas. Pero si ustedes se dan cuenta, arriba de todo Colombia hay una línea que está completamente derecha. Arriba de Colombia hay una línea que está completamente de derecha. Eso quiere decir que el límite está claro entre Colombia y Haití. Por tanto, tampoco podría ser la C, porque quiere decir que ya con él, que con Haití, ya las cosas están supremamente claras. Luego entonces nos queda la opción D, nos dice Venezuela, sí, ya sabemos que Venezuela sí. Costa Rica, si vamos a mirar entonces, las cosas están claras entre Colombia y Costa Rica. Si ustedes se fijan, Colombia, desde Colombia, aquí en el límite con Panamá, hay una línea que está completamente continua y que viene hasta Costa Rica. Entonces, con Costa Rica también los límites están claros, lo que quiere decir que es básicamente imposible que empecemos a decir que entonces que con ellos hay que hacer un tratado bilateral. Si ya los límites están claros, pues básicamente ahí no hay nada que hacer. Sin embargo, cuando vamos y miramos la opción B, está Venezuela. Sí, ya sabemos que sí, porque la descartamos y con ellos hay que hacer un tratado bilateral. Ya dijimos que con Nicaragua también y que es un asunto incluso de reconocimiento público. Ahora nos faltaría Jamaica. Si ustedes van y miran Jamaica, Jamaica es una islita que está pequeñita aquí en la mitad del mapa, que está justo debajo de Cuba y que está al lado de Haití. Si ustedes se dan cuenta, entre Colombia y Jamaica hay una línea que está completamente discontinua. Si esa línea, perdón, entre Colombia y Jamaica está discontinua, ¿qué quiere decir entonces? Que ahí sí se hace necesario un acuerdo bilateral o una negociación bilateral con el fin de determinar cuál es ese límite ahí que se tiene, que no se tiene todavía establecido. Por tanto, la opción correcta es la B. ¿Listo? En la octava, dice, uno de los problemas que enfrenta la planeación urbana frente al manejo y distribución del agua potable es el crecimiento desordenado de la ciudad. Esto implica sobrecostos en el suministro de los servicios para los asentamientos ubicados fuera de la red de servicios. Frente a esta problemática, usted propondría soluciones como la respuesta correcta a la pregunta octava es la A. Contestaron la A, en la octava. Chicos. Profe, yo puse la D. La D, listo. Profe. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Dime, te escucho. Hola. Profe, yo cogí la A. Correcto, en la 8 es la A, efectivamente. Listo, entonces vamos a resolver por qué no serían las otras, toda vez que hay, ¿cierto? Respuestas divididas. Entonces, básicamente empezamos, ¿cierto?, a descartar. Si decimos, por ejemplo, que en la 8 es la D, como dice la compañera, dice la concesión del servicio de acueducto y alcantarillado a empresas privadas para que ellas diseñen sus propias redes de abastecimiento. Lo que quiere decir que si le concedemos el servicio de agua a una empresa privada para que diseñen sus propias redes de acueducto, pero si no quieren, no ofrecen el servicio. Y esa no es la idea, ¿cierto? ¿Qué es lo que nos está diciendo el texto básicamente? Frente a esa situación problemática, ¿usted qué solución propondría? Y si usted se lo entrega a una empresa privada, pues la empresa privada bien puede o no, ¿cierto?, prestar el servicio, porque finalmente es una empresa privada, así como le dicen a uno en la propiedad privada, nos reservamos el derecho de admisión.
efectivamente aquí también. Entonces, ello no garantizaría que el problema efectivamente estuviera resuelto. Esa es la primera, ¿cierto? Descartada. Luego vamos a descartar la C, estamos descartando de abajo hacia arriba. Dice, el desplazamiento de los aves de ser adecuadamente. Esto es como decir, supongan que uno coge Santo Domingo Sabio, coge, sí, carambolas, arriba los tubos y todo eso, ¿cierto? Y se los lleva, por ejemplo, para Guarne. Pues realmente le estamos satisfaciendo la necesidad o realmente lo que estamos haciendo es desplazando el problema. Realmente lo que estamos haciendo es básicamente desplazando el problema. Porque si nosotros cogemos y desplazamos a todas esas personas hacia otro lugar, ya se van a presentar muchos otros problemas o inconvenientes. Por ejemplo, Guarne sí tiene la capacidad para satisfacerle la necesidad del alcantarillado a todas esas personas, por ejemplo. El acueducto y el alcantarillado sí tiene la capacidad. ¿Ustedes creen realmente que la tendría? Yo diría que no, ¿cierto? Lo otro es, si usted los desplaza, pues tiene que entrar a solucionarle otros aspectos como el trabajo, la vivienda, la educación de los menores. Es decir, en vez de solucionar el problema, les sumarías problemas adicionales, ¿cierto? Por tanto, tampoco se ajusta a los intereses que se tienen. Y finalmente la B dice la reubicación de los asentamientos periféricos hacia el interior de la red urbana de distribución de acueducto y alcantarillado. Es como si nos trajéramos los barrios periféricos y los asentáramos en el centro de la ciudad. Pues sencillamente no hay espacio para hacer esa acomodación, porque si por algo están construyendo la periferia, es porque el centro como tal ya no ofrece las garantías de construcción que esas personas necesitan, ¿cierto? Con respecto entonces a la novena, perdón, a la octava es la A, y con respecto a la novena, entonces dice, de acuerdo con las temperaturas que se dan en el mes de julio en el mundo y según la gráfica, se puede afirmar que las mayores se presentan en, la respuesta correcta es la C, África y parte de Asia. Esa es la respuesta correcta. Porque, por ejemplo, no es la opción B. Si nos damos cuenta, por ejemplo, en Sudamérica hay una posición equilibrada entre las temperaturas altas y las temperaturas bajas. Si nos vamos y nos referimos al mapa de específicamente de Sudamérica, nos damos cuenta que hay una proporción equilibrada entre las temperaturas altas en el mes de julio y las temperaturas bajas en el mes de julio. Entonces no podríamos afirmar que fuera la B. Por el contrario, sí es la C, porque si vamos y miramos el mapa de África, vamos a encontrar que casi en su totalidad África está efectivamente cubierto por altas temperaturas durante el mes de julio. Luego, entonces, la décima, ¿cierto? Con respecto a la décima, dice la siguiente gráfica, compara la vocación y uso de las tierras en el país. Pensando en la necesidad de planificar el uso de las tierras, de acuerdo con la información expuesta, se puede afirmar. Para responder la pregunta número 10, ¿qué había que hacer? Había que interpretar básicamente las gráficas que habían ahí. La coloración más clara quiere decir el uso del suelo, efectivamente, en qué se está siendo usado. Y la coloración más oscura quiere decir vocación, es decir, ¿para qué estaría disponible? ¿Para qué? ¿Cierto? Se podría usar. Entonces, ¿o cuál es el porcentaje en que se podría usar? Entonces, para la pregunta número 10, la respuesta correcta es la B. ¿Qué es lo que ocurre con la pregunta número 10? Vamos a entrar a hacer el descarte. Primero, escojamos las opciones que nos dicen los compañeros, la C. Entonces dice, el uso general de las tierras en Colombia está relacionado con la agricultura. Eso no es cierto, porque de acuerdo con lo que dice la gráfica, dice que en las tierras en Colombia solo el 12,7% está destinado para la agricultura o tiene la vocación de la agricultura. De hecho, el mayor uso, o más bien, la mayor vocación de las tierras en Colombia son de bosques. Si ustedes van y se miran en la gráfica donde dice bosques, que son las terceras líneas, se van a dar cuenta que el 68,5% de las tierras en Colombia tienen la vocación de ser utilizadas para bosques, en contraprestación a
la agricultura, que solo el 12,7% está destinado para o tiene la vocación de estar destinado para la agricultura. Entonces, la respuesta correcta es la B. ¿Por qué? Porque se dice que se presenta la subutilización de las tierras para la agricultura en suelos aptos. Es verdad. Miren que en Colombia están aptos para la agricultura el 12,7%, pero solo se están utilizando para la agricultura el 4,66%. En ese orden de ideas quiere decir que hay una subutilización de las tierras, de las tierras aptas para la agricultura. Luego, si vamos y miramos, por ejemplo, la respuesta D, dice, no es necesario modificar la distribución de la tierra ni los usos de la misma, pues básicamente no nos están preguntando sobre eso, ¿cierto? Y si vamos y decimos que es la A, dice, el desarrollo de la ganadería está por debajo de la aptitud de los suelos del país. Eso tampoco es cierto, porque el desarrollo de la ganadería está por encima de la aptitud de los suelos altos del país. Es decir, solo se deberían destinar en Colombia el 16,8% de las tierras para la ganadería, pero realmente se están utilizando el 35,11% de las tierras aptas para la ganadería. Luego, continuamos entonces la 11. En la 11, la respuesta correcta es la D. ¿Por qué decimos que es la D? Dice 11. Para algunos grupos indígenas bolivianos, la idea de erradicar cultivos de coca se constituye en una violación de sus tradiciones y creencias. Ellos sustenta esta posición fundamentalmente porque si tú dices que es la opción A, por ejemplo, dice el cultivo de coca, se constituye en una importante fuente de ingresos familiares. Si tú dices eso, quiere decir que ellos comercializan la coca. Y si ellos comercializan la coca, entonces en parte les estás diciendo narcotraficantes, porque tú sabes que la cocaína a nivel internacional, lógicamente, está catalogado como una sustancia alucinógena y es combatida por casi todos los países del mundo, ¿cierto? Entonces, si tú dices que constituye una importante fuente de ingresos familiares, pues estás diciendo que ellos se dedican a las actividades del narcotráfico, entre otras posibilidades para generar ingresos. Luego, se puede presentar, por ejemplo, que hay alguna gente que dice, la hoja de coca es un adecuado complemento para su dieta alimenticia. Pues no estamos diciendo que ellos cojan y piquen una hoja de coca como si fuera lechuga, por ejemplo, ¿cierto? Ay, no, mira, es que la hoja de coca tan bueno, ve, tráemela, yo se la echo de aliño al sancocho, tráemela, yo se la echo de aliño a la sopa, venga, hagamos una ensalada de coca, ni nada de ese tipo de cosas, ¿cierto? Entonces, realmente, para la pregunta número 11, la respuesta correcta es la D. En su cosmovisión, es decir, en su forma de vida, en su estructura del mundo, la coca hace parte fundamental de su forma de vida y hace parte fundamental, básicamente, de su forma de vida porque está relacionado directamente con las tradiciones y creencias, tal cual nos lo dice el texto. Hola. Profe, qué pena interrumpirla. ¿Será que me pueden decir la respuesta a la 9 y la 10? ¿Qué? Sí, claro. La 9 es la C y la 10 es la B. Ah, gracias. Con gusto. En la 12, considerando la información del gráfico, se puede concluir que la costa pacífica suramericana está afectada por sismos debido a... La respuesta correcta es la C, en la 12. ¿Ustedes cuáles respondieron, muchachos? Correcto. La 12 es la C. Exacto. ¿Y la 11 cuál es? La 11 es la D. La D. Sí. La 11 es la D y la 12 es la C. Gracias. Con gusto. Entonces, ¿por qué decimos que la 12 es la C? Primero, pues hay que entrar entonces a mirar, dice, considerando la información del gráfico, se puede concluir que la costa pacífica suramericana puede estar afectada por sismos debido a, primero, a la actividad volcánica de los Andes. Pues básicamente en el gráfico no hay ningún volcán,
¿cierto? Si nos damos cuenta. Luego está la B, la interacción entre las placas de Nazca, Caribe y Suramérica. Cuando vamos y miramos el gráfico, vemos la placa de Nazca y vemos una flechita que está apuntando en dirección a la placa de Suramérica, ¿cierto? Si nos damos cuenta, esas dos placas, o sea, la dirección en que están mostrando las placas, las flechitas, tiende a mostrar como si ellas se empujaran o tendieran a chocarse. Entonces, ¿qué decimos? Ok, la placa de Nazca sí aplica, la placa de Sudamérica aplica, pero hay que mirar la placa Caribe, ¿cierto? Cuando vamos a mirar la placa Caribe, que está básicamente en la parte superior de la imagen, nos damos cuenta que no, o sea, la placa del Caribe no tiene ninguna dirección. O sea, no está apuntando ni hacia arriba, ni hacia abajo, ni hacia un lado, ni hacia el otro. Entonces, básicamente nosotros no podríamos, digamos, suponer una pregunta que nosotros consideremos que es, ¿cierto? Entonces, por esa razón es que es la C y no la B. La colisión de las placas de Nazca y Suramérica, ¿cierto? ¿Por qué no es la B? Porque la placa del Caribe básicamente no nos muestra a dónde está señalando. Entonces, por eso es una información que no se puede deducir del gráfico. Con respecto a la pregunta número 13, la respuesta correcta es la B. Entonces, el sistema solar está constituido por el Sol y 9 planetas conocidos, 31 satélites o lunas de los planetas, varios millares de planetoides, innumerables millones de meteoritos y numerosos cometas. Se cree que existen en el universo otros millones de sistemas similares. De lo anterior, podríamos sacar como principio que B, la Vía Láctea posee otros sistemas parecidos al nuestro. ¿Por qué no es la Luna? Es el único satélite de la Tierra. Pues sí, pero igual el texto guía no nos está hablando específicamente de la Tierra y de la Luna. La Tierra, al igual que otros planetas, gira en torno alrededor del Sol. Sí, nadie dice que no, pero tampoco nos está hablando específicamente de de cuál es la posición que ocupa la Tierra, por ejemplo, en relación con el giro que dan alrededor del Sol. Y finalmente la D, dice los planetas poseen un movimiento independiente del Sol. No se entiende a qué se refiere. Por tanto, entonces decimos, la B, la Vía Láctea posee otros sistemas parecidos al nuestro. Efectivamente, nos están hablando del sistema solar en su conjunto. Y nos están diciendo que está compuesto nuestro sistema solar por el Sol, 9 planetas, los 31 satélites, los millares de planetoides y los millones de meteoritos y numerosos cometas. Es más, el texto mismo nos dice, se cree que existen en el universo otros millones de sistemas similares, lo que quiere decir que ya nos está dando el mismo texto la respuesta. En cuanto a la 14, la respuesta correcta es la C. Dice, los coremas son esquemas que representan de manera sintética el espacio geográfico a partir de las figuras geométricas, convirtiéndose en un nuevo lenguaje que incluye la forma del mapa y el significado de lo que se quiere representar. De las siguientes figuras, la que mejor reproduce el territorio de Colombia tomando como referente a sus principales ciudades sería la C. Ya nos dice, los coremas son esquemas que representan de manera sintética el espacio geográfico. Es decir, bastaba con que ustedes miraran el mapa de Colombia para poder identificar cuál era la figura geométrica que más se parece, ¿cierto? Que más se parece al territorio como tal de Colombia. Y finalmente, la pregunta número 15. En la 15 dice, los coremas son recursos disponibles en nuestro, 15. Los recursos disponibles en nuestro planeta son básicamente de dos tipos, renovables y no renovables. Por favor, silencian uno de los micrófonos que está abierto. Gracias. Dice en la 15, los recursos disponibles en nuestro planeta son básicamente de dos tipos, renovables y no renovables.
Los renovables, los primeros, si se consumen a un ritmo razonable que no impida su regeneración, no se acabarán. Los segundos han de administrarse con gran cuidado, pues una vez agotados ya no es posible obtenerlos. De lo anterior se deduce que los recursos, entonces, ahí había que escoger, ahí era donde había que escoger las dos opciones de respuesta conforme a las opciones que yo les di inicialmente. Las respuestas correctas en la pregunta 15 son 2 y 3. Entonces, ¿por qué decimos que son las 2 y 3? Si vamos a analizar el texto, dice, la primera, ¿son una fuente inagotable para el hombre ya que los pueden utilizar sin problema? No, el texto no dice eso. El texto dice, por el contrario, que si no se cuidan a un ritmo razonable, pues sencillamente no se regenerarán y por el contrario sí se acabarán. Lo que no es ajustado entonces a lo que nos dice la respuesta número 1. Y si vamos y miramos la 4, dice, están distribuidos en iguales proporciones en todo el planeta. Tampoco dice nada de eso. Se dice que los segundos han de administrarse con gran cuidado, pues una vez que se agotan, ya no es posible obtenerlos. Mientras que arriba nos dice que se deben administrar con cuidado para permitir su regeneración, lo que quiere decir de entrada que la cantidad de recursos disponibles es diferente. Por tanto, las opciones correctas son 2 y 3. 2 están disponibles en la naturaleza, pero se deben utilizar adecuadamente. Sí, exactamente eso mismo nos dice el texto. Y la 3, son necesarios para el desarrollo de la sociedad. Por supuesto, claro, los recursos disponibles, justamente los recursos renovables y no renovables, justamente, están disponibles para el desarrollo de la sociedad. Entonces, por acá un compañero, pues ahorita me decía, pues me estaba escribiendo en el chat, pues que no le fue muy bien. Pues no se desesperen, ¿cierto? De todas maneras, ¿qué es lo que ocurre, muchachos? Por ser una primera aproximación, por ser una primera entrada, ¿cierto? Siempre se hace un poco difícil, digamos, ajustarse al texto. Pero ¿qué es lo que ocurre, muchachos? Y se los voy a decir con todo el respeto del mundo, ¿cierto? La mayoría de ustedes a lo mejor hace muchísimo tiempo no estudiaba. Como no estudiaba, entonces no tienen hábitos saludables para el estudio. ¿Cómo qué tipo de hábitos saludables, muchachos? Hábitos saludables como la lectura. Yo que tengo como sugerencia para ustedes a partir de hoy y por todo el ciclo de la educación, y es más, por todo el ciclo de la vida, ¿cierto? De ustedes, adquieran la lectura como un hábito. Por lo menos leer 1 hora al día, o bueno, se las pongo diferente, ¿cierto? Se las pongo, digamos, diferente, ¿en qué sentido? Si usted dice, no, es que yo no quiero 1 hora, porque me queda muy difícil, porque la mayoría de nosotros siempre vamos a decir, no tenemos tiempo. Esa es una de las cosas que nosotros siempre argumentamos. Chicos, entonces propóngase 10 páginas diarias. Si usted hace el ejercicio de leerse 10 páginas diarias, sea el tiempo que sea que usted se demore, ¿cierto? Ya eso va a depender de usted. Usted el primer día va a empezar y va a decir, chanfle, me leí 10 páginas, pero me demoré 2 horas. Pero a los 15 días, a los 8 días, con toda seguridad, usted esas mismas 10 páginas se las va a leer en 25 minutos, porque no necesita más para leerse las páginas. 25 minutos, media hora es tiempo suficiente. Y 25 minutos o media hora sí tenemos para leer. Es más, no vean la lectura solo como el simple hábito de que me va a servir para ganar el examen. La lectura es el hábito que te lleva exactamente a cualquier parte. Tú con la lectura, a partir de la información que adquieres ahí, abres 1000 puertas en el mundo. Estás en capacidad de hablar con cualquier persona. Tienes un lenguaje fluido, escribes bien, escribes con la correcta ortografía. Y eso también es un aspecto fundamental para nosotros. Tienes locuacidad para hablar, tienes la capacidad de hablar adecuadamente, fluidamente, ágilmente. ¿Por qué? Porque lees, porque tienes el conocimiento aquí en la cabeza. Y no es que todo no lo sepamos, no, por el contrario. Uno es un claro desconocedor de muchísimas cosas en el mundo. Pero si lees poco,
pues vas a ser muchísimo más desconocedor de muchísimas otras tantas cosas que se pueden adquirir a partir de la lectura. Por ejemplo, yo me declaro completamente desconocedora del fútbol. Si ustedes a mí me dicen que Julanito de tal perdió X o Y partido en tal época, pues yo te voy a decir, ok, si usted me lo dice, yo le creo. Es así de sencillo. ¿Por qué razón? Porque yo no he leído frente a eso, no he estado pendiente, no ha sido mi prioridad, ¿cierto? Pero si usted me habla de otras cosas, por ejemplo, política, geografía, historia, pues lógicamente para mí va a ser un tema muchísimo más fluido porque me he capacitado sobre ello, he leído, he buscado información, he conversado con personas frente al tema. Entonces, ¿yo qué les pido, chicos? Que sobre todo 1 hora por lo menos al día, ustedes por lo menos 1 hora al día procuren ejercer el hábito de la lectura, y si no lo quieren hacer por lo menos 1 hora, entonces que elijan un número de páginas. Yo, por ejemplo, tengo el hábito de las 10 páginas. Si ustedes dicen, bueno, para empezar 5, bueno, para empezar 6, bueno, excelente, muchachos, póngaselo como un reto. Los hábitos negativos nunca desaparecen, pero lógicamente la idea es sustituirlos con tal convicción que los hábitos buenos por los cuales los sustituyen, pues lógicamente va a estar arraigado en usted y siempre lo va a seguir haciendo. Entonces, lo primero, la lectura, muchachos, fundamental. No se estresen, no se desesperen, es apenas la primera clase, no tendrían motivos para estar estresados por eso. Eso en primer lugar. En segundo lugar, tampoco estaban enseñados a que les pusieran seguro un reloj para que respondieran algo. Pues empiecen a hacerlo desde ahora, muchachos. Empiecen a medir ustedes mismos el tiempo que ustedes tienen de respuesta. Ese hábito también es fundamental. Uno medirse y conocerse cuánto en promedio se demora uno para procesar la información. Entonces también adquieran ese segundo hábito, muchachos. Se los digo de una manera muy respetuosa. Tercero, ustedes apenas se están aproximando a un tema que es nuevo y novedoso para la mayoría de ustedes. Por eso es que las diapositivas usualmente se mandan al grupo, para que ustedes tengan la capacidad de estudiar, chicos. No crean que es solo lo que el docente hace aquí en estas 6 horas de clase. Ustedes por fuera deben sí o sí dedicarle un tiempo extracurricular, es decir, dedicarle un tiempo por fuera de acá a repasar las notas, a repasar lo que se les envíe, los folletos, los talleres, etcétera, porque eso va a hacer que efectivamente usted cada vez se vaya analizando mejor, vaya incorporando mejor la información y lógicamente, muchachos, escribir también es una buena herramienta para uno ir fijando el conocimiento. Son tips, pues básicamente que yo les voy dando en este momento para que ustedes vayan mejorando su capacidad de comprensión de lectura. Pero finalmente, pues por ahora no se vayan a estresar por eso, ¿cierto? En igual sentido, quiero compartirles pues unos conceptos adicionales que son fundamentales para el próximo taller que les voy a enviar al grupo y que ustedes lo van a resolver en el transcurso de la semana. Es un taller de 30 preguntas y lo resolvemos ya, lógicamente, la próxima clase. Entonces, el concepto primero que quiero entrar a establecer con ustedes es el concepto de región. Sobre el concepto de región, básicamente tiene varios significados, entre ellos está, por ejemplo, primero, que la región es una delimitación de un área que tiene una o más características en comunes, entre ellas, pues, en la parte física, en la parte humana, en la parte funcional, biológica, etcétera. Pero también hay otras, digamos, definiciones un poco más precisas. Entonces, el concepto de región puede referirse, por ejemplo, a una porción de territorio que tiene características en común en cuanto al clima, la topografía, la administración de ese territorio, etcétera. Sin embargo, el concepto ahora más extendido es el concepto de región como el conjunto de características geográficas, históricas y culturales que comparte una nación en particular. Entonces, la región no es solo la delimitación del área y las características geográficas que la tienen,
sino adicional también las características históricas, culturales que comparten, por ejemplo. En este caso, una nación, en este caso puede ser un departamento, puede ser un municipio, pero siempre hay que ligar esas características geográficas con una serie de características históricas, culturales y sociales también. No es solo determinar la región como un ente meramente geográfico, ¿cierto? Para que ustedes lo tengan pues como en consideración. Y el segundo concepto sobre el cual les quiero hablar es el concepto de bioma. ¿Qué es un bioma, muchachos? Es básicamente el conjunto de ecosistemas que caracterizan a una zona en particular, la cual está definida pues a partir del conjunto de especies animales y vegetales que ahí se encuentran y está lógicamente en relación directa con el clima que predomina en esa zona geográfica. Recuerden que los elementos del clima son precipitación, temperatura, humedad y presión atmosférica. Ahora, ¿qué es un ecosistema, muchachos? Un ecosistema, como su nombre lo indica, ¿cierto? Es un sistema natural. Entonces, eco viene de ecología, ¿cierto? Y sistema, pues es un conjunto intrincado de relaciones que se establecen. Entonces, ¿qué decimos que es un ecosistema? Es un sistema que está constituido por una comunidad de seres vivos y el medio natural en el cual ellos habitan, es decir, hay una relación constante incluso de interdependencia. Ahora, biomas, como es un conjunto, ¿cierto? Biomas, digamos, es un área muchísimo más grande, abarca muchos ecosistemas, abarca el conjunto de ecosistemas, entonces podemos decir que hay diferentes tipos de bioma, que hay muchos criterios para definir esos tipos de bioma, sin embargo hay unas principales definiciones, las mismas que se hacen de una manera tradicional, entonces vamos a encontrar el bioma de la tundra, de la taiga, encontramos las estepas, las praderas o las pampas, encontramos los bosques mediterráneos, el desierto, los biomas acuáticos que son diferentes, los que son de mar que de los que son de río, y lógicamente encontramos la selva tropical. La selva tropical es el bioma que principalmente está en nuestro territorio, principalmente en Sudamérica, en todo lo que tenga que ver con el Amazonas. También lo encontramos en el África, específicamente en la parte del Congo y finalmente también en Indonesia. Decimos entonces que en la selva tropical predomina, como es el caso de nosotros, la ausencia de estaciones, la temperatura es alta durante todo el año, hay precipitaciones abundantes también, pero a su vez ya dijimos que las temperaturas son altas. Decimos también que en la selva tropical hay mayor biodiversidad y complejidad de especies, tanto de flora como de fauna. La flora hace referencia a las especies vegetales y la fauna hace relación específicamente a las especies animales. Entonces, la selva tropical tiene muchísima diversidad en flora y fauna. Son sistemas muy complejos en el mundo. Abunda más o menos entre el 60 y el 80% de las especies del mundo están principalmente o derivan de la selva tropical. Hay incluso muchas especies que aún son desconocidas para nosotros y que todavía se siguen descubriendo en nuestra selva, por ejemplo. Decimos entonces que en la parte de la flora, pues en la selva tropical, que es básicamente la que nos cubre a nosotros, encontramos, por ejemplo, árboles gigantes, enredaderas, palmeras, etcétera. Y en cuanto a la fauna, pues como les decía, es una fauna muy rica, está relacionada básicamente con los insectos, los arácnidos, las arañas, los anfibios, los reptiles, las aves, los mamíferos, entre otros, ¿cierto? Entonces, básicamente la selva tropical es el bioma que como tal a nosotros nos cubre. Y finalmente, entonces también tenemos el concepto de hábitat, que es un tercer concepto que para nosotros es fundamental, y el hábitat tiene que ver básicamente con un lugar que tiene unas condiciones específicas de habitación para un determinado organismo o población. Cuando estamos hablando de población, pues nos estamos refiriendo más como a especies vegetales y animales. Decimos que cuántos hábitats hay, pues básicamente en cada región del mundo hay un número diferente de hábitats que puede cambiar por diferentes factores, como lo es el clima, como lo es la acción humana, como es la temperatura, entre otras opciones. Sin embargo, sí es cierto, el hábitat como tal es el lugar que tiene las condiciones específicas para que determinado organismo o población se desarrolle en ese lugar en particular. Y finalmente, entonces establecemos que hay una diferencia considerable entre el hábitat y el bioma. Como tal, el bioma es un conjunto,
¿cierto? Que se establece a gran escala. Estamos hablando, cuando nos referimos a bioma, estamos hablando de un conjunto de ecosistemas y lo estamos mirando a gran escala. Y tiene que ver específicamente con factores como el clima, la geología y las condiciones, por supuesto, climáticas que ahí se establecen y las condiciones geográficas. Y el hábitat ya como tal es el lugar donde viven, donde se encuentran las condiciones aptas para desarrollarse determinado organismo o población. Chicos, por hoy hemos terminado nuestra clase. Por hoy ya solo me queda pendiente enviarles el taller que van a resolver de 30 preguntas, ¿cierto? Tengan un excelente fin de semana. Por favor, no olviden las recomendaciones que les acabo de hacer, los hago con mucho gusto, lo hago de una manera muy respetuosa, pero siendo conscientes de muchas de las falencias que ustedes tienen como estudiantes en este momento, que apenas están iniciando un ciclo básico de educación. Entonces, quiero que lógicamente, pues, ustedes lo hagan de una manera muy consciente. ¿Listo? Chicos, que tengan un excelente fin de semana. Listo, profe, muchísimas gracias. Igual para usted. Con muchísimo gusto. Muchas gracias, chicos. Gracias, profe. Hasta Dios la luego. bendiga. Con mucho gusto. Tiempo. Hasta luego. Amén. Con mucho gusto. Chao. Excelente. Espero que hayan aprendido bastante. Gracias, profe. Claro que sí. Con mucho gusto.